Muy buenas tardes para todos y todas. Un cordial saludo. A continuación voy a hacer una breve relatoría sobre el sistema educativo colombiano y la relación del proceso formativo con las TIC. Esta actividad hace parte del curso Bases Epistémicas de la Educación, el cual está orientado por la doctora Ana Juliet Fajardo Rosso y quien les habla, Carlos Henry Sandoval. Antes de iniciar, quiero mencionar que esta relatoría está dividida en tres partes. Inicialmente, se abordarán sobre las principales características del sistema educativo colombiano. Después estaremos hablando sobre las competencias digitales y por último, la relación que tiene el MINTIC con el Ministerio de Educación Nacional. Iniciemos. A continuación, ustedes pueden visualizar las principales características que tiene el sistema educativo colombiano. Inicialmente vamos a hablar sobre la legislación. En ella nos permite hablar sobre que en la Constitución Política de Colombia, que fue en 1991, en su artículo 67, la educación, o menciona que la educación es un derecho que tenemos todos los colombianos y por lo tanto también hace énfasis que es un servicio público y que tiene la función social, en el cual este artículo garantiza que todas las personas tengan derecho a un acceso al conocimiento, a la ciencia y a la técnica. Otra característica que hace parte del sistema educativo colombiano es la normatividad. Como todos los que hacemos parte de este curso, sabemos que la columna vertebral del sistema educativo colombiano es la Ley General de Educación, la cual fue creada en el año 1994 a través de la Ley 115. Allí, esta ley es una ley estatutaria que señala que todas las normas generales para regular el servicio público a la educación, no solamente público, sino también privado. Y sobre todo que la parte fundamental o los cimientos de la Ley General de Educación está en los principios de la Constitución Política de Colombia. A continuación hablaremos sobre o abordaremos la siguiente característica, que es la educación formal. En el sistema educativo colombiano, la educación formal está dividido en 5 etapas. Inicialmente hablamos sobre la educación inicial, después la educación preescolar, la básica, que como ya es sabido, empieza en el grado primero y termina en el grado noveno para nosotros. La media, que sería los cursos de noveno y décimo. Y por último, la educación superior. Como dato curioso, he sabido que en el sistema educativo colombiano, él o la estudiante que desee graduarse en el grado noveno lo puede solicitar a su institución educativa. Continuando con las características del sistema educativo colombiano, vamos a hablar sobre la educación para el trabajo. Como lo acaba de mencionar, si un o una estudiante desea fortalecer una educación para el trabajo, ellos pueden, una vez terminado y aprobado el grado noveno, pueden en algunas instituciones públicas como el SENA o en entidades privadas, pueden fortalecer todos los elementos que hacen parte del sistema para la educación del trabajo. ¿En qué consiste esto? Consiste en poder fortalecer la parte técnica y que allí el SENA u otras entidades privadas lo pueden fundamentar. Continuando, vamos a hablar sobre los fines. Sabemos que aquí he mencionado algunos de los fines que hacen parte del sistema educativo colombiano. Importante resaltar que los fines, pues obviamente, si no estoy mal, son más de 10. Pero aquí lo que se busca a través del sistema educativo colombiano es que uno, que haya un pleno desarrollo de la personalidad. Dentro de ese contexto o en el marco de la educación integral, podamos identificar o podamos potencializar el pleno desarrollo de la personalidad de los y las estudiantes. También hablamos sobre el respeto a la vida. También hablamos sobre cómo formarlos en todo lo que tenga que ver con la participación democrática. Otros elementos o otros fines que hacen parte de este sistema educativo colombiano son el respeto a las diferentes autoridades presentes en el país.
Continuando con las características del sistema educativo colombiano, vamos a hablar sobre las competencias. Es algo muy importante aquí que hay que mencionar. El ser, el saber, el hacer y sobre todo el último, el convivir, nos permite a nosotros poder fortalecer en los y las estudiantes estas competencias. Recuerde que las competencias es un desarrollo continuo y progresivo que se da a lo largo de todo el proceso. Por eso, cuando hablamos de la educación inicial, estamos sentando las bases para que luego los estudiantes, una vez terminado su etapa media, técnica o tecnóloga o profesional, pueda consolidar estas competencias que son importantes. Avanzando en esta presentación, hablamos sobre la calidad educativa, que desde hace más de 2 décadas hemos venido o está en boga, y es inicialmente dentro del marco de la calidad educativa, estamos hablando del cumplimiento de los fines, que como ya se mencionaba son los pilares, las bases fundamentadas en la Constitución Política de Colombia. Luego están los sistemas de aseguramiento que dan garantía que tanto la educación en básica como en media y la educación superior se pueda realizar de acuerdo a los parámetros establecidos. A continuación voy a hablar sobre las competencias digitales. Como hablábamos al principio, esta relatoría habla sobre el sistema educativo colombiano y la relación del proceso formativo con las TIC. Muchos de nosotros ya sabemos que para poder desarrollar un proceso formativo en un aula de clase, bien sea por el docente de tecnología o informática o alguno de nosotros, lo primero que tenemos que es garantizar que en la institución haya una conectividad, pero para que haya una conectividad debe existir toda una infraestructura que debe tener la institución educativa y a su vez esta infraestructura está directamente relacionada con la infraestructura que ofrece el operador, tanto privado como público. Eso hace parte de los procesos de las competencias digitales, el saber qué elementos hacen parte para poder tener conectividad y son parte del marco de las competencias digitales. Ahora bien, dentro de este contexto hablamos de las políticas innovadoras. Es importante recordar que en el año 2013, el Ministerio de Educación Nacional sacó un documento que hablaba sobre las competencias digitales para el docente. Estamos hablando de hace más de 10 años, antes de la pandemia. Allí esto se hablaba sobre cómo fortalecer unas políticas innovadoras en los contextos educativos. ¿Para qué? Con el único fin o con el único propósito que eh, todo el talento humano de los docentes y todo el ecosistema que gira en torno a estas políticas innovadoras pudiera ser un valor agregado para el país frente a otras latitudes. Y esto desde el 2013 e incluso desde antes se viene gestionando o gestando para que cada vez más se pueda fortalecer. Otro elemento dentro de las competencias digitales son las prácticas educativas. Reitero, desde el 2013, el Ministerio de Educación Nacional ha querido que los docentes podamos alfabetizarnos en estas competencias digitales, que todas las personas, todo el talento humano que hacemos parte del ecosistema de los procesos formativos, vayamos año a año, práctica a práctica, podamos fortalecer estas competencias con el único fin de poder generar cambios en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes.
Ahora bien, es importante que una vez nosotros dentro de esa alfabetización digital, en el marco de las competencias digitales, podamos tener acceso a recursos digitales, o bien que están en la web, o bien que estén en los diferentes repositorios, o bien que sean nosotros creadores de contenidos. Cuando hablamos de las competencias digitales, estamos hablando de que nosotros tengamos la capacidad de poder generar contenidos digitales. Y ya muchos de los que estamos en estos contextos de las TIC, ya hemos tenido experiencias sobre estos procesos. Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional ha querido, junto con el Ministerio de las TIC, ha querido que los docentes continúen la cualificación docente. No en vano, en los últimos años, a raíz de la pandemia, una de las grandes conclusiones fue que el proceso de cualificación docente en el contexto de las competencias digitales se debe seguir fortaleciendo. ¿Por qué? Porque se evidenció que algunos docentes en ese momento, estamos hablando del 2022, profesores que sí podían dominar y salir adelante frente a los recursos, al ejercicio de las competencias digitales. Otros tuvieron que aprender en la marcha y poderse fortalecer en este proceso. Bueno, y para finalizar este segundo pilar, tenemos que hablar sobre la calidad educativa. Cuando nosotros hablamos de la importancia de poder relacionar las TIC en un ejercicio de la práctica docente, debemos mencionar que cuando los docentes nos preparamos en esas competencias digitales, estamos permitiendo que, siendo facilitadores en los espacios formativos, también logramos o estamos generando en que los estudiantes logren, de alguna u otra forma, seguir fortaleciendo el pensamiento crítico. No es que yo desarrolle una clase mediados por los TIC y de una vez nuestros estudiantes ya tengan un pensamiento crítico. No, es un proceso de alfabetización digital. También nos permite, cuando nosotros relacionamos nuestras prácticas pedagógicas con las TIC, hacemos que el estudiante sea un poco más activo, participativo y sobre todo autónomo en el proceso de crecimiento y formación relacionada con las TIC. En algunas ocasiones, algunos docentes piensan que todo se lo debemos dejar a estas grandes herramientas, a los recursos TIC. No, las herramientas TIC, como bien lo hemos sabido, son elementos didácticos que nos permiten fortalecer los procesos formativos o pedagógicos. Por último, quiero mencionar que, aquí continuando con nuestra presentación, la relación que tiene el MIN con las MINTIC. Como ustedes pueden ver aquí, quizás uno de los pilares más importantes que se pueda evidenciar son las políticas públicas, y esas políticas públicas es dadas a los documentos COMPETS. Aquí hay en esta comunidad de saber, aquí docentes que dominan y saben muy bien todo lo relacionado y la importancia de un documento COMPEX para que pueda cristalizarse. Muchos de los ejercicios, muchos de nuestros recursos en las diferentes instituciones educativas se debe a qué? A estas políticas establecidas en los documentos COMPEX. El Ministerio de las MINTIC, junto en alianza con el Ministerio del MEN, han venido trabajando fuertemente en ampliar la conectividad. Ejemplo, para el año 2023, el país llegó casi a un 76% de conectividad en las áreas urbanas y a los contextos rurales. ¿Qué se busca con esto? Democratización de la tecnología. Y ustedes muy bien saben que si tenemos
una democratización de este proceso, podemos tener acceso al conocimiento. Haciendo un símil, es como la época del Renacimiento, cuando las personas sabían leer y tenían acceso a las enciclopedias. Es un hito que marcó la historia. Lo mismo ha pasado desde hace más de 3 décadas que hemos venido trabajando en esta relación. Recuérdenos, más de 3 décadas venimos trabajando desde que empezaron a estar los primeros computadores en las aulas de clase y que los profesores de alguna u otra forma veníamos ya empezando a dejar esos primeros pinitos. Otro elemento que que quiere fortalecer las MINTIC es los ecosistemas de innovación. ¿Qué se busca con esto? Se busca que no solamente los docentes, los administrativos, sino que los padres de familia puedan y que hacen parte de los ecosistemas digitales puedan tener acceso a esta información y de paso ir cerrando las brechas digitales dentro del marco o dentro del contexto social. Porque ustedes saben muy bien que la tecnología, en la medida que ha venido avanzando, se ha podido cerrar poco a poco esta brecha digital. ¿Qué falta? Claro que hace falta. Avanzando, también queremos que el Mintit ha venido fortaleciendo que en algunos municipios, en algunos sectores de las grandes capitales o municipios más pequeños, incluso en algunos puntos, ha venido hablando sobre educación digital. Si ustedes muy bien saben, en algunos municipios existen los que se llaman los famosos puntos Viva Digital o Vivi Digital. Esas son comunidades de conectividad donde, esos son un proyecto de los muchos que manejan Mintic, donde nos permite poder que la sociedad siga de alguna u otra forma alfabetizándose y, y también siga conectándose, permanezca unido. Un ejemplo muy claro de esto es que hoy en día ya la banca nacional ha ido cambiando y nosotros, ¿cómo ha ido cambiando? Cuando ya no tenemos que ir a las oficinas a hacer procesos bancarios, sino ahora a través de las apps. Y nosotros hemos aprendido que ahora con un código QR nosotros podemos estar haciendo procesos de pagos. Y eso hace parte de las comunidades de la conectividad. Y eso hace parte del crecimiento o de cerrar las brechas digitales. Por último, y no menos importante, es continuar con la preparación docente. El MINTIT, en alianzas con universidades a nivel nacional, en alianzas con el SENA, en alianzas con otros organismos a nivel nacional e internacional, ha seguido preparando a los docentes en relación en todo lo que tenga que ver con las competencias digitales, con un único fin, que podamos renovar nuestras prácticas pedagógicas. He aquí la importancia de la relación del proceso formativo con las TIC. Como ya lo mencioné antes, no se trata no solamente de llevar una herramienta digital al aula, no es qué hay detrás de eso, qué se busca, qué es lo que desea el ente, el gobierno, el ministerio, la institución educativa y sobre todo como docente y profesional de la educación, ¿qué busco o cuál es la intencionalidad pedagógica de este proceso? De antemano, muchísimas gracias a todos y a todas por su atención prestada.